Hola, mi nombre es Luis Maceo, nací el 4 de junio de 2002 en Tegucigalpa, Honduras, municipio del Distrito Central, y hoy le vengo a hablar sobre la metodología de investigación. ¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamientos como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. En la investigación encontramos dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, más conocidos como la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual y utilizan. Estos llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y evaluación realizadas. Demuestran el grado en las que las suposiciones o ideas tienen fundamentos. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones, ideas, incluso para generar otras. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación? El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, mientras que el enfoque cualitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con bases en la medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo. Algunas características del enfoque cuantitativo puede ser que mide fenómenos. Utiliza estadística, lo que quiere decir que busca de forma numérica una respuesta. Emplea experimentación. Experimentar la respuesta que queremos. Analiza causa-efecto, lo que significa que busca la causa de un problema y conocer el efecto. El proceso del enfoque cuantitativo es secuencial, que lo que quiere decir que pasa en un orden cronológico. Deductivo puede ser por deducción. Probatorio quiere decir que puede ser comprobado. Analiza la realidad objetiva, análisis de algo verdadero. Las bondades de este enfoque puede ser la generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. En el proceso de investigación cuantitativa necesitamos una idea. Luego de la idea pasamos al planteamiento del problema. Luego de esto vamos a la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Luego a la visualización del alcance del estudio. Pasamos a la elaboración de hipótesis y definición de variables. Luego pasamos al desarrollo del diseño de investigación. Luego la definición y selección de la muestra. Luego por la recolección de datos. Luego por el análisis de los datos. Y por último la elaboración del reporte de resultados. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, o sea, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico. Así, las hipótesis, por ahora dominemos las creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, o sea que se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, o sea, el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. La investigación cualitativa. El enfoque cualitativo o investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? Se guía por áreas o temas. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Da claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis. Preceda a la recolección. Análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios.
Desarrolla preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. El proceso del enfoque cualitativo necesitamos una idea. Luego de la idea pasamos al planteamiento del problema, luego a la inmersión inicial en el campo, luego concepción del diseño del estudio, luego el diseño de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, luego a la recolección de datos, luego pasamos al análisis de los datos, luego a la interpretación de los resultados y por último la elaboración del reporte de los resultados. Además, el investigador o investigadora plantea un problema pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos. Definición de investigación cualitativa. Según Carl McDaniel, es una investigación cuyos descubrimientos no están sujetos a una cuantificación o a un análisis cuantitativo. Datos cualitativos. Descripciones detalladas, situaciones, eventos o personas. Interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. El patrón cultural. Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de interpretación, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos situar en el concepto de patrón cultural. Común denominador de los marcos de interpretación cualitativos, que parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Las actividades principales del investigador. Adquiere un punto de vista interno, o sea, desde dentro del fenómeno. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible. No define las variables con el propósito de manipularla experimentalmente. Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, o sea, medir con precisión las variables del estudio o tener foco. Paso 1 para concebir idea de investigación. Debe ser algo novedoso y propositivo. Debe dar un enfoque diferente a lo ya existente. Se necesitan 5 ideas de investigación. Causas de delincuencia, como ser la causa de delincuencia en Tegucigalpa, motivos de suicidios en Tegucigalpa, causas de corrupción en Honduras, causas de embarazos en menores de edad en Comayagüela. Paso 2 para plantear el problema de investigación. Necesitamos plantear el problema de manera clara, establecer objetivos, preguntas, justificación como qué, para qué y quién se beneficia. Marco teórico. En marco teórico pasamos por la revisión de literatura, detección de literatura y obtención de literatura. El marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico integra teorías, enfoques, estudios y antecedentes. La literatura recopila y ordena la información cronológicamente, temas o subtemas o teorías. Evalúa la investigación. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que haremos de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, o la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta, que habrá de investigarse. Fuentes de ideas para una investigación. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos como libros, artículos de revista o periódicos, notas y tesis, materiales audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en internet en su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, entre otros. Teorías, descubrimientos de producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas.
El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente significa que éste sea mejor que la de otro estudiante, que la obtuvo mientras veía una película o un partido de fútbol de la Copa. Estas fuentes también llegan a generar ideas, cada una por separado o en un conjunto. Por ejemplo, al sintonizar un noticiario y escuchar sucesos de violencia o terrorismo, es posible que a partir de ellos comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación. Después se puede platicar la idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla posteriormente. Se busca información al respecto en revistas y periódicos hasta consultar artículos científicos y libros sobre violencia, terrorismo, pánico colectivo, muchedumbres, psicología de masas, etc. Lo mismo podría suceder en el caso de la inmigración, el pago de impuestos, las crisis económicas, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio, las enfermedades, la administración de una empresa o el desarrollo urbano y otros temas. ¿Cómo surgen estas ideas de investigación? Una idea puede surgir donde se congregan grupos, o sea, restaurantes, hospitales, bancos, industrias y universidades y otras muchas formas de asociación, o al observar las campañas para legisladores y otros puntos de elección popular. Alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esa publicidad? Tantos letreros, afiches, anuncios en televisión y bardas pintadas tienen algún efecto sobre los votantes. Asimismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación. Por ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior española, alguien podría concebir una investigación sobre las mismas actuales relaciones entre España y Latinoamérica. Al estudiar en casa, ver televisión o asistir al cine, por ejemplo, un médico que a partir de la lectura de noticias sobre el virus de vaguedad de las ideas iniciales. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo. Como mencionan Leibovitz y Hagedorn en 1981, cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Un claro ejemplo de esto puede ser que una joven llamada Mariana, al reflexionar acerca de su noviazgo, puede preguntarse qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos, y decidir llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo o solamente algunos de ellos, si va a concentrarse en personas de cierta edad o de varias edades, si la investigación tendrá un enfoque psicológico o un sociológico. Asimismo, es necesario que comience a visualizar si utilizará el proceso cuantitativo o cualitativo o el estudio mixto. Puede ser que le interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de estudiantes, crear una especie de modelo. O bien que prefiera entender el significado del noviazgo para jóvenes de su edad. Para que continúe su investigación es indispensable que se introduzca dentro del área de conocimiento en cuestión. Deberá platicar con investigadores en el campo de las relaciones interpersonales, psicológicos, psicoterapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos, por ejemplo, buscar y leer algunos artículos y libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas, ver algunas películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y realizar otras actividades similares con el fin de familiarizarse con su tema de estudio. Una vez que se haya adentrado en este, se encontrará en condiciones de realizar su idea de investigación. La necesidad de conocer los antecedentes. Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en tal tema. Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a no investigar sobre algún tema que ya haya sido estudiado a fondo. Esto quiere decir que implica que una buena investigación debe ser novedosa, por lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar en uno poco o medianamente conocido, o al darle una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se haya sido examinado repetidamente. Por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la manera como se presenta en las películas españolas muy recientes, le daría a una investigación un enfoque más novedoso. Necesidad de conocer los antecedentes. Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en tal tema.
conocer lo que ya se haya hecho con respecto a un tema ayuda a no investigar algún tema que ya haya sido estudiado a fondo, estructurar más formalmente la idea de investigación y seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Investigación prevé los temas. Es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específicos que podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados. Temas poco investigados y poco estructurados y temas no investigados. Por último terminamos con criterios para generar ideas. Algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. O sea, al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que sea atractiva. Resulta muy tedioso tener que trabajar en algo que no sea de nuestro interés. En la medida en la que la idea estimule y motive al investigador o investigadora, este compenetrará más con el estudio y tendrá mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o en ocasiones conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría o iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir. Así, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes contribuirá al establecimiento de programas dirigidos a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil. Las buenas ideas pueden servir para generar nuevos interrogantes y cuestionamientos, o sea, hay que responder a algunos de estos, pero también es preciso crear otros. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas.